Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué maravilloso, una vez más, podemos estar juntos en esta noche para deleitarnos en nuestro Señor Jesucristo. Es un honor, es un privilegio poder estar juntos y disfrutarnos del manjar que Papá Dios nos regaló, que es el Señor Jesucristo, nuestro pan de vida. A medida que vayamos comiendo de Él y vayamos bebiendo de su sangre, nos vamos creciendo en gracia y en amor delante de Papá Dios para la honra y la gloria suya. Y de igual forma también delante de los hombres. ¡Qué maravilloso! Vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Bendito Señor, te damos gracias porque eres maravilloso. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Gracias por darnos el privilegio de estar delante de ti una vez más en esta noche para alimentarnos de la carne de tu Santo Hijo y beber de su sangre. Te alabamos y te honramos por ello. Te pedimos que nos perdone las faltas y las equivocaciones que hemos cometido durante el día. Ayúdenos a vivir siempre con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. Gracias por esta oportunidad, que tu Santo Espíritu nos pueda conducir a toda verdad y estas verdades puedan cobrar vida en nosotros para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Padre eterno. Bueno, mis amados hermanos, hoy esta noche tenemos Primera de Pedro, que veníamos también estudiando los viernes. Ahora nos tocó el capítulo 4, que nos dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Debemos ser buenos administradores. Vamos a leer el verso 1. Puesto que Cristo, escúchenlo bien, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Maravilloso. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí es algo maravilloso porque nos está imperando a ser buenos administradores de la gracia de nuestro Dios. Y parte, mire bien cómo parte directamente, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, el Señor Jesucristo fue humillado, fue pisoteado, fue maltratado, fue golpeado, fue lacerado, es decir, ¿qué no hicieron con el Señor Jesucristo hasta colgarlo en la cruz? Por esa razón se dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, Él sufrió todos estos vejámenes en su cuerpo, porque su cuerpo fue molido, fue maltratado, fue ultrajado, fue pisoteado por nosotros, es decir,
todo lo que Él hizo es a favor nuestro. Y nos dice, vosotros también, es decir, nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Es decir, ese pensamiento del Señor Jesucristo de ofrecerse para que fuese pisoteado, para que fuese ultrajado, para que fuese lacerado, para que fuese crucificado. Debemos armarnos de este mismo sentir, de este mismo pensamiento, pues quien ha aparecido en la carne terminó con el pecado. ¿Por qué razón se nos dijo terminó con el pecado? ¿Quién ha aparecido en la carne? Es porque todas estas cosas que estaban haciendo al Señor Jesucristo era la carne que estaban latigando, era la carne que estaban lacerando, era la carne que estaban realmente destruyendo. ¿Para qué? Para que a partir del sacrificio del Señor Jesucristo nosotros pudiéramos salir libre del pecado. Es decir, el pecado realmente se murió en la cruz. El poder que tenía el pecado de dominar, de llevar al hombre hasta la última consecuencia de gobernar la vida del hombre, cuando el Señor Jesucristo padeció todo eso, estaba destruyendo la carne, estaba destruyendo realmente el pecado. Por esa razón, cuando Él comenzó su ministerio y comenzó a hacer todas estas obras, todos estos milagros, Él estaba asimilando, Él estaba recibiendo la lepra, recibiendo la ceguera, recibiendo todo eso, que por esa razón Él abría los ojos de los que ciegos, Él daba voz y palabra al mudo, estaba destapando los oídos, estaba purificando a los leprosos, estaba haciendo todos estos milagros. El Señor Jesucristo durante los 3 años y medio estaba recogiendo todo eso para destruirlo, pero ahora, cuando realmente lo arrestaron y comenzaron a maltratarlo y comenzaron a golpearlo, comenzaron a ultrajarlo, comenzaron a burlarse de él, comenzaron a lacerarlo y hasta crucificarlo, entonces la carne se crucificó. Mire bien eso, la carne se crucificó, el pecado se crucificó, el pecado se murió. Esto es lo que realmente Él se deshizo del pecado para poder darnos a nosotros la libertad. Por esa razón, si nos dice, pues, quien ha aparecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, todo ese castigo infernal que dieron al Señor Jesucristo por medio de su carne fue realmente la destrucción del pecado que se hizo a partir de su muerte. Entonces el pecado ya iba a no tener más señorío sobre nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Por esa razón fuimos libertados del pecado, libertado también de la muerte eterna, libertado de todo tipo de juicio y de condenación, porque ya el Señor Jesucristo sufrió todo eso a favor nuestro. Todo lo que Él pasó fue a favor nuestro, porque Él recibió todo eso para hacernos a nosotros hombres y mujeres libres. Por esa razón, ahora nosotros podemos vivir como hijos de Dios, porque ya el pecado no tiene este dominio que el apóstol, que Pablo había hablado en el libro de Gálatas, en el libro de
de Romanos, el capítulo 7. Él dice, yo sé lo bueno, pero cada vez que quiero hacer lo bueno es lo malo que hago. Es decir, el pecado tenía un poder impresionante, pero gracias al Señor Jesucristo, ya este poder, este dominio, este señorío que tenía el pecado sobre la raza humana, ya por lo menos Él no lo tiene sobre nosotros, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, y fuimos libertados del poder del pecado. Y mire bien el pensamiento que que Pedro nos transmite. Pues, puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, nosotros también debemos armarnos de este mismo pensamiento, pues quien ha aparecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, muchos que tratan de rehuir de persecución, muchos que tratan de huir de las dificultades, de huir de humillación, pero nadie entiende que estos son herramientas para que todo el residuo de mal que esté en nosotros, todas estas residuos de ganas, todas estas residuos de todo lo malo, que porque al fin y al cabo no hay que olvidar que el cuerpo hace exactamente antes que viniera el Señor Jesucristo, el pecado tenía 4000 años enseñoreando sobre el ser humano, gobernando sobre el ser humano, dominando sobre el ser humano. ¿Quién lo podría quitar? Por esta razón el apóstol decía, cada vez que quería hacer lo bueno, era lo malo que hacía. Él sabía que era correcto, así como hoy en día todos nosotros, todo el género humano, sabe realmente qué es bueno y qué es malo. Aún un niño sabe qué es bueno y qué es malo. No hay necesidad siquiera quiere decirle, y por esa razón cuando quieren hacer cosas malas, se esconden, que para que no le vean, es porque ya él tiene noción de qué es malo. Porque así como el Señor sí dijo a través del libro de Jeremías y de Ezequiel, que también Él lo dijo, que nos iba a dar un corazón nuevo y que Él iba a poner su ley dentro de nosotros y que nadie más vendría a enseñarnos de que si conocemos al Señor, porque todos lo conoceríamos desde el vientre. Esto significa, a partir del Señor Jesucristo, la voluntad de Dios, la ley de Dios, no está en 2 tablas de piedra. No, ya está escrito en el corazón de cada uno de nosotros. Es esto hoy en día que determinan, que llaman conciencia. Que entonces dicen, es que la conciencia así te habla. Es porque toda la voluntad de Dios, la ley de Dios está escrito en el corazón de todo ser humano. No hay necesidad de decir a la gente que lo que está haciendo es malo, porque desde niño, desde el vientre hasta el viejo más anciano, sabe perfectamente qué es bueno y qué es malo, cómo tiene que comportarse, porque todo eso está en el corazón del ser humano. El Señor ya los escribió ahí, y a partir del Señor Jesucristo todo eso es conocido. Ya no hay necesidad de que alguien venga y sabe, pero tú estás mintiendo. No, todo el mundo sabe, y su mismo interior le denuncia. Y por esa razón, a veces que la gente trata de hacer las cosas escondidamente, porque sabe entre sí, sabe perfectamente que todos los pasos que están dados, si son equivocados, él lo sabe, y si son rectos, y lo sabe. Como a veces nos muestran en estas películas, entonces que el diablo está susurrando en el oído y el ángel que de Dios y el Espíritu Santo está al otro lado, si le dice que no es así. Estos son cuentos que el hombre inventa para, digamos, que tratar
de parafrasear este asunto, pero no, todo eso está en el corazón del ser humano, porque Dios mismo ha escrito en el corazón de cada uno de nosotros lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fue humillado, fue ultrajado, fue golpeado, fue maltratado, fue escupido, y todo eso, la carne lo estaba recibiendo. Todos estos fuetazos, todos estos golpes, todos estos puñetazos que le desfiguró, entonces estaba realmente llevando al pecado, a la muerte. Por esa razón, entonces nos dice realmente la muerte del Señor Jesucristo nos libertó del poder del pecado, nos libertó de la esclavitud del pecado, porque el Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, fue la muerte del pecado, y de ahí en adelante el pecado no podría enseñorear ni dominar a nosotros que lo hemos aceptado como nuestro Redentor y Salvador. Por esa razón, nosotros tenemos que entender bien de que cada hijo de Dios tiene que pasar por el horno para poder ser purificado. Tiene que pasar por las aflicciones, tiene que pasar por las pruebas, tiene que pasar por las dificultades. Tenemos que pasar todo eso para que realmente podamos quedarnos emblanquecidos sin arruga, es decir, sin un tricito del poder del pecado, para que no nos domine a nosotros, sino ahora nosotros tenemos el privilegio en el Señor Jesucristo de dominar la carne. Es decir, nos da ganas, pero nosotros decimos no. En el Señor Jesucristo es no, es no. Y por esa razón podemos tener control. Podemos tener control. Por esa razón el apóstol que Pablo sí nos dijo, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Porque a partir del sacrificio del Señor Jesucristo, tú y yo podemos ser hombres y mujeres más que vencedores en el bendito amado del sacrificio de nuestro buen Señor y Redentor. Entonces tenemos que armarnos ¿de qué? Del mismo pensamiento. No tenemos que eludir, no tenemos que evadir los problemas. Nosotros no los buscamos. No tenemos que evadir que se burlan de nosotros o que nos odian, porque todo eso es matar el yo, el resto del yo que quede ahí y que uno siempre quiere que le respeten, quiere uno que le veneran, quiere uno que le honran, pero el Señor permite otra cosa, y así nosotros estaremos aprendiendo a ser humilde, manso y sencillo de corazón. Por esta razón nos dice, entonces debemos armarnos de este mismo pensamiento, así como el Señor Jesucristo sufrió para destruir el poder del pecado en la carne, así también es necesario que nosotros padecemos algunas cosas que Dios ve que es necesario para libertarnos completamente de todas las mañas de la carne, de todos los vicios, de todos los residuos de la maldad, de todos estos gusanitos que se quedan, para que sean realmente extirpados de nosotros a través de las aflicciones, a través de la humillación, a través del maltrato, a través de todas estas cosas que el Señor Jesucristo padeció. Nosotros también debemos padecer de todo eso, y así, miren eso, y así habremos terminado con el pecado. Es decir, ya el pecado no iba a enseñorearse sobre nosotros más, sino ahora somos hombres y mujeres súbditos, siervos de nuestro Dios,
porque el que ahora es nuestro Señor ya no es el pecado, sino es nuestro Señor Jesucristo y Papá Dios, porque ellos son nuestros señores. Es por esta razón tenemos que entender. Verso 2. Para no vivir, mire bien eso, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, para no seguir sometiéndonos a los deseos carnales, para nosotros no seguir dando rienda suelta a nuestras ganas, a nuestros antojos, a nuestros deseos, sea deseos de vista, sea deseos de oído, sea deseos del gusto, del tacto, pero para que nosotros seamos más esclavos de nada de esos gustos, entonces tenemos que pasar todo eso y así no estaremos viviendo el resto de nuestra vida en la carne, conforme a las concupiscencias, quiere decir, conforme a los deseos malignos y perversos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora nosotros somos hombres y mujeres en el Señor Jesucristo, dedicados para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y tenemos el poder para decir no, porque el Señor Jesucristo produce en nosotros el querer y el hacer conforme a su santa y bendita voluntad. Ya el pecado no reina más en nosotros. Ya no somos súbditos del pecado. Por esa razón se nos dice, la ley fue hecha para los pecadores, es decir, los que están realmente en el mundo de pecado, los que están viviendo en la carne, donde el pecado se enseñorea, se gobierna y dirige la vida de ellos. Ellos necesitan el no por aquí, no por allá, no corre, no haga, no piensa. Pero nosotros que fuimos libertados del poder del pecado, libertados totalmente del pecado, entonces ya el Señor Jesucristo está en nuestro corazón y Él es quien está produciendo en nosotros el querer y el hacer para la honra y la gloria suya. Y como Él es quien produce el querer y el hacer, cuando Él ve necesario de que algunas cositas se están torpedeando, entonces Él permite las pruebas, Él permite las dificultades, Él permite las burlas, Él permite el pisoteo, Él permite todas estas cosas para realmente limpiarnos de toda mancha, limpiarnos, plancharnos bien, de quitar cualquier tipo de arruga, y así nosotros podemos resplandecer el rostro del Señor Jesucristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, como el apóstol que Pablo llegaba y decía, ya no vivo yo. Entonces ya el Señor Jesucristo estaba viviendo en él. Por esa razón él decía, yo tengo en mis espaldas las marcas del Señor Jesucristo, porque fue latigado también, fue golpeado, fue dejado a veces casi medio muerto, fue mordido por serpiente, y todo el mundo pensaba que él iba a hincharse y morir y caer muerto, pero no, de todo eso él salió victorioso, porque ya él no andaba más en la carne, porque la carne ya había sido muerto y ahora él estaba viviendo, haciendo la voluntad de Papá Dios. Por esta razón él decía, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer ahora, lo estamos haciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, quien nos libertó de la esclavitud de la carne, nos libertó
del pecado y nos libertó de la muerte, y así hoy por hoy estamos viviendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora nosotros estamos sumisos a la voz de nuestro Señor. Nosotros ya no tenemos duros a servir, ya no somos arrogantes, ya no somos impertinentes, sino ahora todo lo que el Señor sí nos dice, todo lo que el Señor nos manda hacer, todo lo que Él quiere hacer en nosotros, decimos siempre gloria a nuestro Dios, porque eso es su voluntad. A partir de ese sacrificio del Señor Jesucristo, ya no vivimos como queríamos vivir, ya no andamos como queríamos andar, ya no hacemos lo que queríamos hacer, sino ahora el vivir para nosotros tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. Verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, ahora no vivimos para agradar a nadie. Ahora a nosotros ni nos va ni nos viene lo que los demás piensan de nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo nos libertó porque ya no vivimos escondidos de los demás, ya no vivimos pensando, pero ¿qué habrá él pensado o ella pensado que de nosotros? Ya estas cosas no nos interesa. La gente puede pensar lo que quiera, pueden decir que lo que quiera, es problema de cada quien. Lo único realmente que nosotros necesitamos es que piensa nuestro Padre de nosotros, que quiere nuestro Dios de nosotros y qué es lo que debemos hacer para agradarlo. Anteriormente vivíamos para agradar a los hombres, vivíamos la vida de ellos, que ellos querían que viviéramos. Ellos querían que pensáramos, eso era lo que pensábamos. Ellos querían que hiciéramos, esto era lo que hacíamos. Pero dice, bástete ya. Mire bien eso, baste ya eso. Ahora nosotros no vivimos para agradar a los gentiles, es decir, para agradar al mundo, sino nosotros no vivimos para mostrar a los demás o para dar contentillo a los demás o para hacer que los demás nos aplaudan o los demás nos dan golpecita en la espalda o los demás nos felicitan. No, porque no hay que olvidar, el mundo felicita lo que es suyo. Si el mundo te felicita a ti, es porque tú eres del mundo. Si la gente se agrada contigo, es porque tú les estás complaciendo de X o Y forma. Por esa razón, el mundo ama lo suyo. Pero cuando nosotros queremos vivir la vida del Señor, como ha dicho el apóstol Pablo, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, padecerá humillación, padecerá maltrato, padecerá de crítica, padecerá de mofa, padecerá de todo lo que el mundo quiere hacer para intentar de hacernos cambiar de opinión. Porque todas estas cosas es lo que ha llevado al pueblo de Dios, el cristianismo, en esta gran super apostasía. Porque anteriormente se burlaban de ellos, se reían y les hacían cosas, entonces que muchos se sentían avergonzados, que muchos se sentían tristes y buscaban la forma de agradar a los demás. Y por tratar de agradar a los demás, se estaban dejándose llevar por el mundo. Pero nosotros hoy en día no. Por esta razón, si no dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, lo que agrada al mundo.
andando en lascivia, en concupiscencia, en embriaguez, en orgía, en disipación, en abominable idolatría. Por ejemplo, ustedes que pueden ver, cuando uno estaba en el mundo, si tenía hambre y decía a un amigo, no, es que no tengo nada que llevar a la casa, ¿por qué no me dé o no me preste? Dice, no, yo no tengo. Pero si tú le dices, no, es que yo quiero beber cerveza o quiero beber ron o quiero beber whisky, te dice, no, sí, nos vamos, hay para ir a gastar. Esto no todos nosotros lo hemos vivido. Si tú dices a alguien, no, présteme para hacer mercado, no, yo no tengo. Pero présteme que para ir a trasnochar, ir a beber, ir a gozar, le dicen, sí, claro, nos vamos y hacemos equipo. Pero ya nosotros ya no vivimos así, porque ya nosotros, el pecado se murió en nosotros, ya no tienen señorío, ya la lascivia, ya la concupiscencia, ya la embriaguez, la orgía, la disipación y todas estas cosas abominables de idolatría, ya a nosotros no nos importa y que la gente piensa o no piensa, nos da igual. O mejor dicho, no nos da igual, ni siquiera nos importa, porque nosotros sabemos perfectamente en quién hemos creído y a quién estamos sirviendo y a quién amamos, porque Él nos ha libertado de todas estas concupiscencias, de todas estas lascivias, de todo este embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. Ahora nosotros vivimos solamente para agradar a nuestro Dios. Por esta razón el Señor sí decía, gloria de los hombres no busco yo, porque tengo quien me gloria a mí, mi Padre. Y el apóstol Pablo, refiriendo a este mismo, él llega y dice, si mi propósito fuera agradar a los hombres, yo sería el más miserable de todos los hombres. Y efectivamente, todas las personas que quieren vivir agradando a los demás, hacer lo que los demás quieren, son personas miserables, porque ellos no tienen una identidad propia. Es que todo lo que hacen están mirando si a los demás les gusta, si los demás están aplaudiendo, si los demás están festejándoles, si los demás están contentos. Ese es tener una vida de miserableza. ¿Que por qué? Que porque uno, imagínese, viviendo para agradar a los demás, viviendo, comportándose para agradar a los demás. Es decir, ya pierde uno su identidad y está viviendo la vida que los demás quieren que uno viva. No es así. Gloria a nuestro Dios que nos ha libertado de esta presión, que nos ha libertado de querer agradar a los hombres. Por esta razón la Escritura sí nos dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Es decir, todos los que buscan felicitaciones de los hombres, todos los que buscan aplausos de los demás, indefectiblemente son miserables, son desdichados, porque no pueden dormir tranquilo, no pueden andar tranquilo, no pueden pensar tranquilo por sí solo y no pueden hacer nada que por sí solo, porque necesita aprobación de los demás. Y a nosotros el Señor nos ha libertado de todo eso. Ahora podemos vivir una vida solamente, únicamente agradando a Papá Dios. Solamente, únicamente vivimos solo por Él, para Él y en Él. Y todo lo que nosotros hacemos, preguntamos siempre qué haría el Señor Jesucristo si estuviese en nuestro lugar. Entonces siempre el propósito es agradar a nuestro Dios. El propósito es siempre andar como el Señor Jesucristo anduvo, es actuar como el Señor Jesucristo actuó,
es hablar como el Señor Jesucristo habló, es hacer como el Señor Jesucristo hizo, porque el modelo real es Él para con cada uno de nosotros. El Señor nos libertó de los hombres, nos libertó de la presión, nos libertó de querer agradarles. Por esa razón que a veces que muchos nos pueden odiar porque ya no pueden manipularnos. No, porque el ser humano siempre quiere manipular a los demás. Y un cristiano que se deja manipular por los demás debe entender perfectamente es de los demás que le están manipulando, es Satanás en ellos y por ende Satanás lo está manipulando. Pero nosotros, el Señor nos ha libertado y nosotros vivimos dichosos, felices y contentos porque nuestro deseo es agradar a nuestro Dios siempre. Y el agradar a nuestro Dios es amar al Señor Jesucristo como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios, y vivir solo por Él y para Él y en Él, y Papá Dios se pone que feliz. Ya no tenemos que estar mirando a los demás si decimos algo, si van a acertar con la cabeza o no. No. Ya no nos interesa si van a dar aplauso. Los aplausos son falsedades, son hipocresía, porque esto también el diablo lo utiliza para destruirnos. Y por esa razón, lo único realmente que nosotros debemos tener es agradar a Papá Dios. Es hacer su voluntad. Verso 4. A estos, mire bien, a estos mundanos, a esta gente gentil, a estos que siempre se trataba de obedecer, de complacer, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Una forma muy sencilla. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, y nuestros padres eran mundanos, ¿qué hicieron? Nos hicieron mala cara y comienzan a maltratarnos y comienzan a burlarse de nosotros y comienzan a llamarnos aleluya y comienzan a llamarnos fanáticos. ¿Y que por qué razón? Porque ya han entendido que nosotros nos hemos separado de ellos espiritualmente, porque ellos son mundanos, les gusta gozar, les gusta beber, les gusta emborracharse, les gusta las mujeres, les gusta los hombres, les gusta fornicar, les gusta hacer todas estas cosas, pero a nosotros como nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, entonces ya no andamos con estas amistades que nos llevaban a todo eso. Entonces, ¿qué hacen? No, ya es cristiano, entonces ya se cambió, entonces, mire, ya es otra cosa, ya no vale la pena más andar con ellos y nos humillan. Por esta razón nos dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro que sí, se burlan, echan chiste de doble sentido sobre nosotros y nos miran y se ríen y piensan que hay de nosotros porque ya hemos vuelto amargado, ya hemos vuelto fanático, ya hemos vuelto triste, entonces ya no somos más alegres. Ellos llaman alegre vivir en el pecado. Ellos llaman alegre hacer perversión. Ellos llaman alegre emborracharse uno. Ellos llaman que alegre prestar el cuerpo para la prostitución. Ellos llaman alegre entonces estar mintiendo, estar engañando, estar derrochando la vida, estar despreciando la vida. Ellos llaman eso
aburrimiento, que porque nosotros ya como no lo hacemos más con ellos y no les prestamos atención más, ya no practicamos lo que acostumbramos a practicar con ellos, entonces nos hacen el feo. Pero esto no es para desanimarnos, como muchos se habían desanimado y se apostataron. No, hermanos, esto muestra la diferencia entre los que amamos a Dios, los que servimos a Dios y los que no le aman a Él y no lo están sirviendo. No tenemos que, si ahora nosotros estamos solos y no tenemos amistades, ese no debe entristecernos, sino al contrario. El Señor llega y dice, dos no andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Entonces, para andar con alguien es que debemos estar de acuerdo. Es decir, debemos estar practicando lo mismo, debemos estar haciendo lo mismo. Pero cuando nosotros nos vemos solos y que todos estos conocidos que nos rodeaban, que nos invitaban, que nos gastaban y que gastábamos que para ellos sentirse alegre y feliz, y cuando eso ya no se realiza, por supuesto, se enojan y nos ven con otros ojos. Y esos otros ojos que ellos nos ven es porque realmente el Señor Jesucristo nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la muerte, nos ha resucitado, nos ha hecho hombres y mujeres nuevos para la honra y la gloria suya, y esto debería realmente animarnos, debería hacernos sentirnos contentos, porque anteriormente andábamos en la depravación de nuestra mente y utilizábamos nuestro cuerpo para deshonrar. Pero ahora que nosotros hemos sido hallados por el Señor Jesucristo, hemos sido salvados por el Señor Jesucristo, hemos sido apartados para Papá Dios, entonces las cosas son diferentes. Y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Es normal, porque ellos están enojados. Por esta razón a veces nuestros padres, ¿qué ha dicho el Señor Jesucristo? Yo no he venido a traer paz, sino espada. El enemigo del hombre serán los de su casa. Claro, tan pronto que nos decidimos por el Señor, todos los que no quieren al Señor ya son antagónicos a nosotros. Entonces ya no nos aprecian más, sino ahora nos desprecian. ¿Por qué razón? Porque son montados por Satanás, y mientras nosotros estamos con el Señor Jesucristo, así como no hay concordia entre Satanás y el Señor Jesucristo, no hay concordia, no hay armonía entre la luz y las tinieblas, así tampoco hay relación entre nosotros y los mundanos. Eso tenemos que entenderlo, y eso es lo que realmente, lejos de entristecernos, de avergonzarnos, es que ya no tenemos amigos, pero ¿para qué amigos si estos amigos, en compañía de ellos, estaremos andando en compañía de Satanás? Porque el que no está con el Señor Jesucristo está con Satanás. Y si nosotros nos hacemos amistad con el mundo, significa hacemos amistad con Satanás y nos estamos ubicándonos donde realmente seremos vulnerables. Por esa razón, a ellos les parece que cosas extrañas, que nosotros no corramos más como ellos, no hacemos más lo que ellos que hacen, y esto les hace cogernos fastidio, cogernos rabia. Muchas mujeres
que muchas hermanitas nuestras han vivido en sus trabajos anteriormente cuando eran mundanas, entonces prendían la fiesta y organizaban la fiesta, y dónde está el aguardiente, dónde está el whisky, dónde está el brandy, dónde está el vodka, entonces para poner ambiente todo eso. Pero cuando ya el Señor Jesucristo les ha encontrado y les ha apartado para sí, entonces ya empiezan a decir, uy, pero ya se vuelve fea, mire, ya no se viste más vulgar como ellos sí no dicen que vulgar, que porque dicen ya no se viste más hermosa, como mostrando el cuerpo, mostrando piernas, ya no es así. Ellos dicen, no, ya eres aburrido, ya no va más a fiesta, ya no va más en todo eso, pero y ellos que tratan de burlar, no, a todo momento ahora es con la Biblia en la mano y todo eso, y cualquier cosa es hablar de Dios, entonces a todo momento ellos ya, entonces nos desprecian, pero lejos de entristecernos, lejos de amargarnos, lejos de ponernos con el cuerpo encorvado, lejos realmente de ponernos con la cara afligido, es como si hubiésemos perdido quién sabe qué. No, al contrario, hemos ganado porque ellos han podido ver el rostro del Señor Jesucristo en nosotros. Por esa razón somos afortunados, por esta razón somos benditos, porque ya no hacemos lo que ellos acostumbraban a hacer con nosotros, ya no nos comportamos como ellos acostumbran a comportarse con nosotros, ya no decimos que cosa de doble sentido como ellos acostumbran a decir con nosotros, ya no hacemos chistes morbosos y feos como ellos acostumbran a hacer con nosotros, porque ahora lo que sale de nuestra boca son bendiciones, porque nosotros somos bendición en medio de un mundo perverso y maligno. Maravilloso. Eso es glorioso, porque papá nos ha apartado y ahora pertenecemos a papá, y lo único que sale de nuestros labios es bendición, es honra a nuestro Dios, es glorificar a nuestro Dios. Ya las palabras que salen de nuestra boca son manzanas de oro. No es que palabras ásperas, grotescas e inmundas, no, sino ahora todo lo que sale de nosotros es maravilla. Entonces ellos no lo pueden soportar. Por esa razón a veces tenemos que estar solos, pero tenemos que entender, es que nunca estamos solos, porque papá viene y mora en nosotros y está siempre con nosotros, y tenemos millares y millares de ángeles que están cuidándonos para que cosas vayan a pasarnos sin que papá lo haya determinado. Esto tenemos bien en claro, y por esa razón a ellos les parece que cosas muy graves. Por esa razón dice, no, estar con él es aburridor. Claro que porque ya nuestra conversación es celestial, nuestra charla es divina, nuestros pensamientos es puro y limpio, porque ya no tenemos un corazón podrido, dañado, un corazón perverso, sino ahora tenemos el corazón dulce, amante, suave, amoroso del Señor Jesucristo. Son dos cosas totalmente diferentes y nosotros tenemos que entenderlo. Verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, no tenemos que reprocharles, no tenemos que ponernos a maldecir, porque hay muchos que están tan desorbitados
Entonces, si la gente les insulta y entonces empiezan a remangarse la camisa y empiezan a decir, es que nosotros los cristianos no somos bobos. ¿Qué importa que crean que somos que bobos? Porque el Señor Jesucristo fue manso y humilde que de corazón, y todos pensaban que Él era así, que era que bobo, que porque Él nunca decía que cosas indebidas y ni siquiera protestaba cuando lo estaban maltratando. Y hay muchos hermanos que hoy en día llegan y dicen, no, es que nosotros somos manso, pero no somos menso. Entonces que ellos empiezan a tratar de defenderse de estos una vez que fueron sus amigos, pero que ahora les están maltratando. No, hermanos, no. Mire que no dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos. Si nos humillan, dejemos eso en la mano que del Señor. Si se burlan de nosotros, deje eso en la mano que del Señor. Si nos insultan, deje eso en la mano que del Señor. Si nos maltraten, deje eso en la mano que del Señor. Nosotros no tenemos que hacer huelga, no tenemos que protestar, no tenemos que ir a demandar a nadie para encontrar justicia, porque nuestra justicia se llama el Señor Jesucristo. Él es, por esta razón, Él nos que dice, nosotros no tenemos que buscar venganza, no, nosotros no tenemos que defendernos, no, porque tenemos un defensor, y este defensor nuestro se llama nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que hagan lo que a ellos les parezca, y nosotros simplemente les seguiremos amando, les seguiremos respetando, les seguiremos considerando, porque nosotros no tenemos que vengarnos. Cristiano que demanda a otros es un perverso y maligno, porque la palabra que de Dios que dice, nosotros debemos entender que el Señor Jesucristo es nuestra justicia. Si los otros nos estafan, si los otros nos roban, si los otros nos engañan, si los otros nos mienten, si los otros quieren quitarnos lo que nosotros tenemos, el Señor Jesucristo sí fue muy tácito. Si te piden la capa, de también la camisa. Si te piden llevar una cosa a una milla, llevaré dos. Entonces, si te piden y que tú tienes que hay que dar, deles. Y no piensa que lo deben devolver. Esos son los... Pero este no significa que somos mensos. No, esto significa que amamos a nuestro Señor, amamos a todos los que nos rodean y nosotros nos comportamos como el Señor Jesucristo se comporta, porque durante todo su tiempo Él se comportó como hijo de Dios, y nosotros debemos comportarnos como hijos e hijas de Dios. No presten atención cuando nos susurran, pero defiéndete, es que tú tienes derecho, es que por aquí. No, en este mundo nosotros debemos entender que no tenemos derecho. En este mundo somos extranjeros, somos advenedizos. Se acuerda que cuando dijeron al Señor, pero defiéndete, pero el Señor sí no tenía por qué defenderse, porque Él decía, mi reino no es de este mundo, simplemente he venido a cumplir un papel, y el papel mío es testimoniar de la verdad, y vengo es a eso. Entonces Pilato dijo, pero ¿qué es verdad? Pero Pilato entendió que realmente este hombre era maravilloso, porque no encontró nada en él, ni siquiera se fruncía el ceño, no, sino tranquilo, como un corderito suave. Le humillaron, le pisotearon, le maltrataron, le ultrajaron, lo asesinaron, y aún en medio de la cruz, antes de morir, levanta una súplica: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Qué maravilloso si nosotros, el pueblo de Dios, nos comportáramos así.
el mundo entendería realmente que el Señor Jesucristo está en nosotros. Pero hay muchos que dicen grosería, hay muchos cristianos que salen de los chiros, es decir, que se salen de la ropa y se muestran, y cuando la gente que del mundo ve eso, digo, uy, pero ahí está, Satanás se apoderó de él, uy, o de ella, que porque todo lo que empiezan a vociferar, todo lo que empiezan a decir, supuestamente es que no me voy a dejar. No, déjese, hermano. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No importa lo que puedan hacer con nosotros, no importa lo que puedan decir de nosotros, no tenemos por qué defendernos, no tenemos por qué esgrimir argumentos para tratar de justificarnos, no tenemos por qué justificarnos delante de nadie, no tenemos por qué defendernos delante de nadie. A veces para obligarnos a defendernos y esgrimen es que el que calla otorga. Entonces el Señor Jesucristo delante del Pilato, todas las acusaciones, él se quedaba que callado, entonces él estaba otorgando, él estaba diciendo así es. No, señores. Porque en el silencio hay sabiduría. Y si el Señor Jesucristo mora en nosotros, nos mantendremos callados porque no necesitamos defendernos delante de nadie. No necesitamos mostrar que somos o no somos delante de nadie. No. Deben ver al Señor Jesucristo en nosotros. Deben ver este amor suyo en nosotros. Y hoy en día ustedes ven, cristianos dicen, no, le vamos a demandar, le vamos a mandar a la cárcel. Y estos que cristianos se vuelven diabólicos, porque ellos se transforman, sus ojos se transforman, sus caras se transforman, porque ellos quieren, es que me tiene que pagar, porque si no me paga, y a veces amenazan con muerte. Uno dice, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les sucedió? Se apoderaron. No es la carne de ellos, es decir, no han sido realmente salvos. No han sido realmente salvos, porque si fuesen salvos, y mire que lo que nos dice el verso 1 que habíamos leído, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, si te quieren que robar, que roben. Y muchos quizás dicen, es que a mí, si me vienen a robar, yo me voy a defender. Es decir, piensan que un celular es más importante que ellos, porque ellos no han entendido que la vida de ellos se llama el Señor Jesucristo. Ellos piensan que el dinero es que he trabajado tanto para lograrlo, y ellos están adorando al dinero y prefieren morir por un billete, por un papel con sello, o por alguien que les ha despojado. ¿Acaso el Señor Jesucristo si no ordena, si quieren tomar prestado que de ti, dé, y sin pensar hay que devolver? Y el mismo, después estudiaremos en Corintios, cuando se ve el cristiano demandando jueces, policía, y están avergonzando al Señor Jesucristo y no se dan cuenta. Y el mismo Corintios sí lo habla, es decir, nosotros no demandamos a nadie, nosotros no humillamos a nadie, nosotros no tomamos venganza de nadie, nosotros simplemente todo lo que nos acontece, nosotros debemos dejarlo en la mano de nuestro bendito Padre eterno. Y aún tenemos que pedirle misericordia para con todos aquellos que nos están haciendo lo indebido. No podemos maldecir. Un cristiano que está maldiciendo es un hijo de Dios, es un hijo del diablo, no un hijo de Dios, porque en nosotros siempre hay bendición. El Señor Jesucristo en la cruz sí dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y nuestro deber siempre es sacerdotal, interceder
por los que no conocen y aún por los que también conocen. Nosotros somos hijos de Dios y siendo sus hijos se debe ver en nosotros en todas las esferas, en todas. Por esa razón, gloria de los hombres no recibimos, pero hacemos todo, sea que comamos, sea que bebamos, sea que hagamos cualquier otra cosa, lo hacemos siempre para exaltar, honrar, glorificar el nombre santo y bendito que ha sido invocado sobre nosotros. El nombre de nuestro Padre eterno, que es realmente nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro todo, y por Él hacemos todo, y en Él hacemos todo, y no importa lo que puedan hacer de nosotros, pero papá verá qué hacer, porque nosotros tenemos un Padre, no somos huérfanos. No tenemos por qué defendernos a nosotros. Tenemos que siempre someternos a la voluntad de papá. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido. Nos quedamos que ahí con el verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No podemos esgrimir como a veces yo veo que muchos que hacen y sacan los salmos de David y dice: Señor, destruye nuestro enemigo, Señor, acábelo, Señor, mándelo. No, hermano, estamos confundidos, estamos totalmente enredados. No, hoy por hoy nosotros tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. No paga mal por mal, sino bien. El que nos maldice, nosotros lo bendecimos. El que nos maltrata, nosotros oramos porque eso es el ser hijo del Señor Jesucristo. Amados y bendito Padre, te damos gracias, porque eres maravilloso. Ayúdenos, oh bendito Señor, a vivir como realmente tú determinas, a saber sus hijos, que el mundo vea en nosotros tu imagen para tu honra y tu gloria. Que no vivamos más en la carne, sino podamos vivir en espíritu, haciendo siempre lo que tú quieres que hagamos para la honra y la gloria tuya y para el beneficio de todos aquellos que nos rodean. Que nos ayude a nunca olvidar que somos tu luz en medio de este mundo, que somos tu sal en medio de este mundo, y que siempre nuestro enfoque sea siempre bendecir, honrarte, porque tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. Padre, en tus manos nos encomendamos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia y gracias por todo lo que nos acontece a diario en nuestra vida, para que podamos continuar desarrollándonos en gracia y en amor delante de ti. Todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro todo. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor alce su rostro y nos ponga paz. Paz. Felicidades, muy buenas noches, dulce sueño y nos veremos a la próxima. Feliz noche.